Vamos a cambiar de tema, 10:56, para hablar de una controversia que se ha generado esta semana a propósito de los recortes en el presupuesto para el año 2025. Bueno, sobre este tema la ministra Jimena Aguilera descartó que este recorte, cercano a los 15.000 millones de pesos en salud, vaya a afectar las atenciones de pacientes. Dijo que la rebaja no contemplaría los servicios de salud. Bueno, abordamos el tema con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, está con nosotros. ¿Cómo está, Ana María? Bien, gracias. ¿Cómo está usted, Sebastián, a usted y a los auditores? Muy bien, gracias por el contacto. Ana María, bueno, se había generado toda una controversia a propósito de estos recortes. Llega este mensaje de parte de la ministra tratando de generar algo de tranquilidad fundamentalmente, pero me gustaría conocer su análisis respecto al anuncio sobre estos 15.000 millones de pesos menos, con el telón de fondo de lo que ha ocurrido durante 2024, de problemas presupuestarios bien serios en el Servicio de Salud Pública. Bueno, para nosotros la verdad nos sorprende porque el acuerdo inicial en la discusión de presupuesto es que de los 600 millones de dólares menos que iba a tener el presupuesto de la Nación, no iba a haber una reducción y al contrario se iban a preservar recursos de seguridad, educación y salud. Y esto es bastante inédito, la verdad. Fue muy complejo el fin del año. La expansión de presupuesto en salud cubre más o menos lo que faltó para los últimos 2 meses del año 2024, pero además que en enero se rompa este acuerdo con esta resolución o nuevo decreto, ¿no?, de recorte, sorprende muchísimo. La verdad es que si uno analiza los recortes, Sebastián, afectan directa o indirectamente la atención de los pacientes. Por ejemplo, FONASA se recorta el subtítulo 21, que es el de recursos humanos, en 600 millones de pesos. El subtítulo 22, que es de bienes y servicios, en 1.800 millones. Entonces uno se pregunta cómo va a implementar FONASA la modalidad de cobertura complementaria, si es que la licitación resulta, ¿no?, que necesita un cuerpo operacional muy grande de funcionarios, porque es, imagínese, ofrecer seguros de segundo piso a prácticamente el 85% de la población. ¿Cómo pretende FONASA centralizar las compras, hacer grandes licitaciones que justamente van en pos de la eficiencia, si va a tener menos músculo para eso y menos servicios contratados para eso? Salud pública, 3.000 millones menos en recursos humanos, subtítulo 21, 2.300 millones menos en el subtítulo 22 de bienes y servicios. Y uno se pregunta, ¿cómo lo van a hacer las Ceremis en 13 regiones del país para seguir vigilando contra el dengue, la fiebre amarilla, el Zika y otras enfermedades? ¿Cómo van a hacer para desde marzo implementar una campaña de vacunación exitosa? ¿Cómo vamos a avanzar en un registro de cáncer? Entonces, la verdad, la declaración de la ministra que dice que esto no impacta directamente la atención de salud, la complejidad hospitalaria incluso se desfinancia en 400.000 millones, en 400 millones de pesos. ¿Complejidad hospitalaria? Entonces, claro, el pago por complejidad hospitalaria, que es el GRD, baja en 400 millones de pesos. Entonces, la verdad es que se afecta directa o indirectamente la atención de la población y eso nos sorprende, y nos sorprende como un poco la falta de fuerza del Ministerio de Salud en contraposición a lo que fue la aparición muy temprana del fiscal nacional denunciando esto como el quiebre de un acuerdo, ¿no? Eso le iba a preguntar, Ana María, porque respecto al balance que hace el Ministerio, se entiende, de las palabras de la ministra al menos, que esto no tendría un efecto directo en la atención a salud. Y uno entiende allí lo más explícito, digamos, lo literal, es la atención en el recinto de salud, en el CESFAM, en el hospital, etcétera. Pero de todas maneras, lo que usted detalla, claro, va a tener alguna repercusión sanitaria, digamos, si es que lo ponemos en términos más amplios. Absolutamente. Se recorta el pago de prestaciones institucionales y también las prestaciones más complejas por parte de FONASA directamente a los servicios de salud y a los hospitales. Y recordemos que estos son servicios de salud que están sumamente estresados por el fin del año. Entonces, para nosotros esta es una situación bastante grave. Cuesta entender al Ministerio de Hacienda que o bien está absolutamente en un análisis economicista sin conocer la realidad hospitalaria, o conociendo la realidad hospitalaria, cosa que es peor, logra estresar la red de una manera que no se comprende con los desafíos sanitarios que tenemos. A su juicio, Ana María, de todo lo que usted describió, ¿cuál de esos ítems genera un mayor impacto desde el punto de vista de la atención de salud? Mire, yo le diría que la atención de salud es tan compleja, depende absolutamente de que cada nivel esté bien parado. Nosotros dependemos de una APS resolutiva.
Dependemos de programas que funcionen bien e integrados. Dependemos de que se paguen las prestaciones de todo tipo en los hospitales. Dependemos de la Seremi. Por lo tanto, cuando usted ve este recorte, todo nos preocupa y es difícil priorizar. Y acá lo uno con el fondo un mensaje, ¿no? Si esta va a ser la tónica del manejo de la salud este año, nosotros vamos a seguir denunciando la falta de recursos, protegiendo la atención de la población y las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero además el Ministerio de Salud va a tener que bajar directrices que ayuden a tomar las decisiones y a proteger a la población en el medio de estos recortes ¿A sanitarios. qué se refiere, Y esas doctora? directrices tienen que ser sumamente claras. Ujú. Claro, porque si usted me dice, se disminuye, por ejemplo, los subtítulos de FONASA. Bueno, nosotros queremos saber entonces cómo van a mejorar las licitaciones. Nosotros queremos saber entonces cómo va a ser el funcionamiento de Senabast, a quien también le reducen los recursos Ujú. para que Senabast, que es la central de compras, ¿no?, de fármacos y dispositivos, de qué manera va a instruir directamente a los servicios, por ejemplo, para que todas las compras sean inteligentes y unificadas. Eso tiene que bajar hoy día con instructivos claros a los servicios de salud, porque Deduzco nosotros que no lo tienen claro, dependemos digamos. del Ministerio de Salud. Interpreto entonces que no lo tienen, no tienen esa bajada todavía. No existe una bajada de cómo se va a manejar la salud, si esta va a ser la tónica, y la tónica va a ser desconocer la realidad sanitaria y Mm. seguir recortando recursos en la salud. Si esa va a ser la política de este gobierno, nosotros necesitamos políticas claras de cómo se van a distribuir esos recursos, porque también la ministra ayer dice que entonces van a redistribuir recursos adentro. Yo me pregunto a quién le va a sacar recursos. Y creo que eso es algo que hoy los que estamos en salud tenemos que conocer. Ujú. ¿A quién le va a sacar? Porque a mí me parece, y a todos nos parece, que cada partida del presupuesto en salud es sumamente necesaria. Ajá. Por lo que le digo, porque en el fondo un hospital se sostiene en la medida que tiene un nivel secundario, que también se sostiene, en la medida que tiene un nivel primario que se sostiene, y en la medida que hay Ceremis, una subsecretaría de salud pública, programas de vacunación. Entonces, cuando la ministra dice, sí, nosotros vamos a redistribuir, yo me pregunto, ¿dónde va a ser esa redistribución? ¿Con qué Ujú. niveles de transparencia, de participación? Y creo que entonces los servicios de salud necesitan directrices sumamente claras porque estamos partiendo mal el año. Mm. Ahora, ministra, Ana María, la ministra ha planteado en todo caso, y lo ha dicho el gobierno también, que este es un esfuerzo que se está haciendo en todos los sectores. No hay ningún ministerio, ninguna partida que no se haya quedado sin recorte presupuestario, salvo policías y el funcionamiento, digamos, más básico en esa área. Y lo decía la ministra de Salud también, ninguno está contento con que le rebajen el presupuesto, pero fue parte de lo que se discutió en el Congreso. Además, esta no es solo una decisión unilateral del Ejecutivo. ¿No hay un argumento ahí también para entender este recorte? Lo que pasa es que cuando se discutió el tema del presupuesto, que es Ujú. una discusión que fue muy larga y muy árida, en el que se nos dijo al país cómo las cifras iniciales de Hacienda, de los ingresos que ellos calculaban que iban a tener, no fueron las que esperaban, ¿no? Se nos habló de un recorte y se planteó que se iba a disminuir el presupuesto de la nación en $600 millones, pero se dijo expresamente, y eso fue hace un mes atrás, un mes y medio, que no se iba a tocar educación, salud y tampoco seguridad. Y resulta que en enero, a un mes y medio de eso, se plantean recortes en salud por 15.000 millones. Entonces a nosotros nos parece que ese es un incumplimiento grave. Y no solo a nosotros, lo dijo la Comisión de Salud con sus senadores y lo dijo también el diputado Lago Marcino con fuerza. Para nosotros esto es sorprendente porque no es el acuerdo inicial. Ujú. Entonces, nosotros no estamos pidiendo una expansión. De hecho, como le dije, la expansión presupuestaria entera para el sector de salud, que es de 600.000 millones, alcanza para pagar los meses de noviembre y diciembre. Así de compleja es la situación. Mm. Entonces, lo que menos esperábamos nosotros es que en enero exista un decreto en que se nos recorta aún más. Eh, Eso es algo que nos sorprende, que nos preocupa, y de nuevo, nosotros pedimos revertir esta decisión, sí. Y, tomando en cuenta que Chile tiene problemas serios de salud, por ejemplo, como las listas de espera y otros problemas sanitarios, tomando en cuenta que ya sabemos cómo está el invierno en el norte, ¿no es ujú. cierto?, con virus, entre esos el metaneumovirus, que está poniendo en riesgo a esa población. Sabemos, por supuesto, que hay además compromisos
acordados ya de seguir implementando el Nirsevimab. Eso tiene un costo, pero necesitamos empezar en marzo a vacunar. ¿Y cómo lo vamos a hacer con este recorte que se nos plantea en enero? Que, le repito, Sebastián, eso es algo sumamente inédito y rompe un acuerdo. Ana María, sobre eso le iba a preguntar, si es que a corto plazo hay algún plan, alguna acción regular, digamos, del sistema público de salud que esté en riesgo por este recorte. O sea, yo diría que por lo pronto, todo lo que es la vacunación, la prevención, la vigilancia de enfermedades, que hoy depende de la Ceremis, corre un riesgo con una subsecretaría de Salud Pública que no va a tener los recursos necesarios. También la complejidad hospitalaria corre riesgo y eso lo estamos viviendo en los hospitales desde fines del otro año. Hoy nos está costando comprar insumos, hoy nos está costando operativizar cirugías de alto riesgo. Hay hospitales que están viviendo serias dificultades, el Calvo Maquena, por ejemplo, con sus pabellones, el Hospital Regional de Temuco, que también han enfrentado severas contracciones, también el Hospital de Puerto Montt, el Hospital, perdón, el Guillermo Grant en Concepción. Entonces, esos son servicios de salud que ya están teniendo problemas, para qué decir también el Van Buren, problemas importantes que bajan la posibilidad del hospital de hacer sus cirugías más complejas, entre ellas, por ejemplo, las cirugías de trasplante. Entonces, la verdad, nosotros vemos la situación de salud compleja, vemos un impacto en la atención sanitaria, somos parte de una comisión de vigilancia por las listas de espera y ahí vamos a vigilar específicamente ese problema que también toca la atención primaria, su resolutividad y la atención también en los hospitales, pero se hace difícil si el Ministerio de Salud no logra proteger políticamente los recursos necesarios. Ana María, ¿están evaluando en el Colegio Médico algún tipo de paralización eventualmente por este recorte? Nosotros tenemos que evaluar esta situación en su medida, tenemos que trabajar coordinadamente, probablemente con otros gremios de la salud también. Esto está tocando, por supuesto, a todos los profesionales de la salud y también tenemos que restablecer nuestra línea de comunicación con agrupaciones de pacientes, porque de nuevo vamos a salir a defender fuertemente el presupuesto hospitalario y el presupuesto de la salud, de la atención primaria. Como preocupación central también quiero resaltar la preocupación que merece el tema de FONASA. Recordemos que estamos a puertas de una parte muy importante y bastante como revolucionaria, diría yo, que son estos seguros de segundo piso para la población y que van a implementar la MSC, pero resulta que vemos que FONASA no va a tener el recurso humano para implementar esa tremenda política sanitaria. Entonces, la verdad, tanto del punto de vista de la política sanitaria, tanto del punto de vista de la gestión, pero de la atención de pacientes en todos los niveles de salud, esta para nosotros es una mala noticia, es una ruptura de un acuerdo y nos parece que el Ministerio de Salud acá está al debe en salir con fuerza a defender el presupuesto de un sector, a sabiendas de que no va a poder seguir defendiendo sus números, de que no vamos a poder seguir desarrollando los programas si no tenemos los recursos necesarios. Bien, Ana María, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Sebastián. Seguiremos hablando. Muchas gracias a ti por el espacio.